¿Sí? Sí, Porque... nosotros lo vemos a usted en grande. Sí, Okay. grande. All right. Perfecto para el stream, ¿no? Entonces, sí, funcionó perfecto. Bueno, parece que estamos en la hora, ¿no? Sí. Sí, estamos ahora, ya vemos bastantes participantes, que les doy las bienvenidas para la tarde de hoy. Aquí en Alemania ya estamos en la tarde y es un realmente gran honor, gran gusto de que tengamos hoy con nosotros en la conferencia a Walter Mignolo. Walter Mignolo cuenta entre los investigadores y académicos más relevantes de la actualidad para pensar, repensar y transformar el espacio y las culturas latinoamericanas, así como las culturas del sur global. Realizó estudios de filosofía en la Universidad de Córdoba y estudios de doctorado en Francia bajo la tutela de Roland Barthes y Gérard Genette. En los años 70 del siglo pasado comenzó a radicar en Estados Unidos de Norteamérica para trabajar en la Universidad de Indiana. Ser profesor durante más de 25 años en la Universidad de Michigan y desde la década de los 90 es catedrático de la Duke University, donde además de ser profesor distinguido de la cátedra William A. Wanamaker en Filología y Literatura de Lenguas Romances, es director desde el año 2000 del Center for Global Studies in the Humanities. Desde su pensamiento se genera una propuesta que pugna decididamente por reconocer, valorar y dar un sitio igualitario a todas las epistemologías y modos de conocer y sentir distintos al pensamiento occidental. Fundamental para esto son las estrategias decoloniales que pueblan su reflexión en los últimos 30 años y a través de los cuales se despliega conscientemente el concepto sistema mundo moderno, mundo colonial, a cuya luz es posible reformular y reescribir los términos para explicarse la historia de dominación, sometimiento y exterminio de otredades durante los pasados 500 años. Aliado con el pensamiento de distintos teóricos latinoamericanos, muy especialmente de Aníbal Quijano, y de otros pensamientos disidentes como de Frantz Fanon o M. Césaire, Mignolo postula la necesidad de un vuelco epistémico que parte de una radical desobediencia a los postulados que han fundamentado la modernidad occidental europea. Algunas de las obras clave para entender los múltiples matices de su pensamiento son The Darker Side of the Renaissance, Literacy, Territoriality and Colonization, de 1995, por el que obtuvo el premio Catherine Singer Kovacs de la MLA, Local Histories, Global Designs, Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking, del año 2001, The Idea of Latin America, de 2006, por el cual mereció el premio Frantz Fanon de la Caribbean Philosophical Association, y en tiempos más recientes publicó, entre otros, Epistemic Disobedience, de 2010, y su publicación más reciente es The Politics of Decolonial Investigations, y se encuentra editado en este año de 2021. Walter Mignolo nos va a brindar una pequeña introducción y luego después responderá a algunas preguntas que ya le planteamos previamente y después de eso tenemos un chat. No sé, Daniel, si puedes mostrar el chat para que todos los otros participantes también puedan comentar, preguntar y entrar en el diálogo con nuestro ponente de hoy. Y lo repito, es un gran honor, una gran alegría de que Walter Mignolo esté con nosotros esta tarde.
Muy bien, gracias Cornelia por la introducción, gracias por la invitación a Fernando, a Daniel. Una gran alegría de verlo a Michael. Después de varios años, creo que la última vez fue como en 2007 o 2008, por ahí, por Viena. Así que me da mucha alegría estar aquí conversando sobre temas de los cuales yo no soy especialista, pero he aprendido mucho en las conferencias que han puesto en líneas, también la introducción de Cornelia. Todo el material me ha dado una idea de lo que están haciendo y, como les digo, es un aprendizaje porque no soy especialista en barroco, como ustedes saben. El barroco para mí es decir, en la idea de América Latina fue un momento para pensar las condiciones en las que se va gestando la idea de América Latina. Entonces voy a volver un poco sobre lo que dije en esas páginas. La presentación, no hablamos, Cornelia, de cuánto tiempo tengo para hacer mi presentación y cuánto tenemos para las preguntas en el chat o en la conversación. Tampoco tenemos un tiempo fijado para eso. Ok. Entonces voy a tratar de hacerlo normalmente, 1 hora, algo así, y después abrimos la conversación. Entonces mi presentación consiste en el breve comentario que mencionó Cornelia. Luego voy a ir, no sé si respondiendo, pero por lo menos comentando las preguntas. Gracias por las preguntas, porque para mí la conversación, las preguntas son parte de la investigación. Son parte de la investigación porque uno ve ahí lo que no está claro, lo que no se entendió, lo que se entendió bien, a las dudas que quedan. En fin, la segunda parte va a ser esto y la tercera parte va a ser las críticas, que mencionó Cornelia, dos de ellas fundamentalmente, pero lo mencionó en relación a cuál es mi posicionamiento frente a las críticas y me dio 2 ejemplos, entonces vamos a comentar sobre eso y otro. Así que Daniel, si me puedes mostrar el primer slide, vamos a empezar. Claro que sí. Ok, este es el título. Pasamos ahora al segundo. Ok, entonces mi primer comentario, esto parece un poco un M&M, ¿no? Estos dulces de varios colores, pero puse colores para que quienes están mirando ubiquen, ¿no es cierto?, los puntos fundamentales, ¿no? Esto es un comentario, una pregunta de Cornelia. Dice: durante el ciclo tocamos distintas ocasiones conceptos, modernidad, colonialidad, 2 momentos. Occidentalismo es el primero. Puesto que el barroco parece tener un papel preponderante, consideramos que es relevante revisarlo como elemento que parece estar al mismo tiempo adentro y afuera, ya que por un lado forma parte de la máquina colonial, pero en un segundo momento, yo agrego, el orientalismo lo oscurece tras los conceptos de la ilustración y la razón instrumental. Esta pregunta, curiosamente, coincide con la idea general que yo me formé cuando recibí la invitación de barroco y tiempos digitales, ¿no? Y funciona como lo siguiente, es decir, me limito al barroco de España porque es muy largo todo lo demás. Me interesa el barroco hispánico en relación al barroco de Indias, ¿sí? Entonces podemos pasar
al segundo slide, ¿no? Me interesa el barroco hispano y el barroco de India en la formación de la idea de América Latina, como mencioné, ¿no? Bolívar Echevarría es un libro que a mí siempre me interesó, me parece un libro importante, La modernidad de lo barroco. Creo que Mabel Moraña lo mencionó, perdón por el typo, la modernidad. En tanto que para mí la cuestión es la colonialidad de lo barroco. Y esto es un buen comienzo para la pregunta de Cornelia. Es decir, el barroco en este esquema que nosotros planteamos, modernidad a colonialidad. Como ustedes saben, el trabajo de Bolívar Echeverría hace eso, ¿no? Es decir, trata de encontrar el lugar de lo barroco en la modernidad. Y el punto también interesante es, digamos, cómo él trata de articular Marx, o sea, la crítica de la economía con la crítica de la cultura, ¿no? En ese sentido, como sabemos, Bolívar proviene de la escuela de Frankfurt, fundamentalmente. Entonces, es de esa perspectiva que él ve lo barroco. Para mí, cuando digo para mí, es ya no una persona, un individuo, sino Aníbal Quijano, Dussel y todo el grupo que empezamos a trabajar a partir de finales de los 90, a partir de los 90 cronológicamente y conceptualmente con el concepto de colonialidad, modernidad, racionalidad de Quijano, ¿no? Entonces, algunos de los puntos que a mí me interesaron ahí en lo barroco fue que la relación que es muy común en la crítica, en la historiografía hispánica, ¿no? El barroco hispano y la pérdida hispánica de la hegemonía, ¿no? Es decir, el momento en que España empieza a perder pie y Francia e Inglaterra empiezan a ganar terreno, ¿no? Lo que se llamó la leyenda negra es parte de esa demonización de Inglaterra con respecto a España, como hoy la demonización de Estados Unidos con respecto a Rusia y China, ¿no? Son conflictos imperiales, ¿no? Y eso me lleva a preguntar en relación al tema de ustedes, la barroco y digitalización o tiempos digitales. Y bueno, hay un par de conferencias, 2 o 3, en que analiza ciertos aspectos empíricos de cómo se cruzan estas cosas, ¿no? Pero ahí habría que, para mí es interesante pensar si es la digitalización el equivalente contemporáneo del barroco hispano. ¿Por qué? Porque este es el momento en que, es decir, la digitalización coincide con el comienzo de la pérdida de hegemonía de Estados Unidos y la pérdida de hegemonía de Europa, que es la Unión Europea, ¿no? Que sigue siendo, por razones que no entiendo todavía, sirviente de Estados Unidos, ¿no? Es decir, pero esto es un problema que no voy a tocar, pero me llama la atención, ¿no? Entonces, esto queda abierto como pregunta, ¿no? Si la digitalización hoy es equivalente contemporáneo al barroco. Que ya, claro, no es el exceso y la extravagancia del honor racional, ¿no es cierto?, que caracteriza el barroco en el momento también de la última etapa del Renacimiento, ¿no es cierto?, como despegue de ese Renacimiento. Es decir, queda abierta esta pregunta, ¿no? Ahora, para mí la otra cuestión fundamental del etos barroco en Indias, no ya en Europa, ¿no? Esto a mí lo que me interesó. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vemos ahí? Lo que vemos ahí es un par de cosas. La
la emergencia de la conciencia criolla. Es decir, todavía estamos en los virreinatos, pero al mismo tiempo ya hay una conciencia criolla que se va gestando, ¿no? Entonces ya empieza la palabra América a aparecer, por ejemplo, Eguiara Yeguren, en México, ¿no? Que escribe una gran biblioteca, pero escribe también una gran introducción. Y el concepto de América ya se va sintiendo como un concepto que nos independiza, que nos libera de lo hispánico. Y esto es lo que me parece a mí interesante también en el estudio de Bolívar Echeverría, ¿no? Que él marca, a mi manera de leer su argumento, él marca estos dos niveles del etos barroco en Indias. Uno que es el barroco oficial, que es el barroco hispánico trasplantado. Como hoy se trasplantan muchas cosas, y las universidades de Estados Unidos que se trasplantan a Oeste Medio, a Singapur, etc. O también McDonald's, ¿no? Que o sea que es un barroco de segunda, en este sentido, pero también es un barroco que escapa al, no sé si decir control, pero a la mentalidad hispánica de los colonos asentados en el gobierno, en la universidad, etcétera. Y comienza a gestarse ahí una identidad criolla que todavía no es identidad nacional en el sentido que va a tener en el siglo XIX, pero que es la condición necesaria para lo que va a pasar a partir de principios del siglo XIX, sobre todo en las colonias hispánicas. El caso de Haití es otro. Toco aquí pero la Revolución Francesa, como sabemos, y la Revolución de Estados Unidos tiene un gran impacto en esta conciencia nacional criolla que se va gestando, ¿no? Entonces eso sería decir, la modernidad de lo barroco en las colonias presenta estas dos facetas, o tres si se quiere. Dos facetas, una diferencia con la colonia y también una diferencia interna entre los extranjeros, digamos así, los gachupines, y los criollos, los nacidos y nacidas en América, ¿no? Ahora, hay un tercer aspecto, ¿no? Que es también a mí el que me interesa. Y ahora aquí abajo yo no lo veo bien, pero quizás ustedes lo ven. ¿Por qué pongo aquí Guamán Poma de Ayala y Miguel de Cervantes de Saavedra, ¿no? Entonces podemos pasar al siguiente slide, Daniel, por favor. Bueno, el Quijote se publica en 1606, Cervantes es parte, ¿no es cierto?, de esta conciencia barroca. En 2006 yo fui invitado a dar un keynote en una conferencia que celebraba en Macalester College, que celebraba el aniversario de la publicación de Don Quijote. Una invitación muy atractiva, con un honorario muy atractivo. Pero yo le escribí y le digo, bueno, esto me interesa, digamos, gracias por la invitación, el honorario generoso, pero yo no soy un especialista en Cervantes. Y la respuesta sí, es por eso precisamente que lo invito. Y entonces ahí yo ya me sentí libre y la presentación que está publicada, si a alguien le interesa, se puede conseguir en la web. The Linking Don Quixote, Globalization and the Colonies. Bueno, no voy a hablar mucho de Don Quijote, pero hay en ese artículo dos aspectos que me interesaban. Que se ha señalado mucho también, es que Quijote lee en la segunda parte de la primera, y por otro lado, digamos así, el apelar a un historiador árabe
que se supone es la base de la relación del Quijote. Esos dos aspectos me interesaron para conectarlo con Guamán Poma de Ayala. Guamán Poma de Ayala, la nueva crónica y el buen gobierno, no sabemos exactamente, no se publicó evidentemente, pero Guamán Poma falleció, por lo que sabemos, en 1616, supuestamente la envió a Felipe III, envió la crónica a Felipe III, digamos, 1610, 1612, 13. Ahora, yo no he leído a nadie que diga que Guamán Poma conocía el Quijote, directa o indirectamente. Pero hay dos aspectos que me interesan a mí aquí, Guamán Poma de Ayala, al comienzo, digamos así, de esta época que sería el barroco de India, el siglo XVII. Y es este momento, casi al final, donde Guamán Poma, arrodillado ahí, no sé si ven el sombrero al lado, le cuenta el argumento a Felipe III. Y le cuenta el argumento diciéndole más o menos, en mis propias palabras, escúchame Felipe, porque claro, Guamán Poma es príncipe, ¿no? Es decir, de las élites de Huancavelica, ¿no? No era, digamos, un indio, como decían los españoles, sino que pertenecía, ¿no es cierto?, a la nobleza, pero a la nobleza que estaba en contra de los incas, que estaba una nobleza de provincia, digamos así, ¿no? Pero lo curioso es que le cuenta el argumento casi al final de la nueva crónica del buen gobierno y le dice, mira Felipe, si tú quieres arreglar este lío que hay aquí, porque en ese momento, hacia el final del siglo XVI, el virreinato del Perú era más o menos como Irak a partir del 2003, y Guamán Poma estaba en esto, ¿no? Dice, lo que tienes que hacer aquí es lo siguiente, y le propone un planteo político. Entonces aquí, claro, habría que ver la cuestión de la política europea, de la teoría política europea en el siglo XVII, pero no voy a entrar en eso, ¿no? Lo que me interesa es que aquí, a comienzo del siglo XVII, hay un tratado, el primero que conocemos, de teoría política decolonial. Bueno, le dice, mira Felipe, si tú quieres arreglar esto, yo lo que te propongo es lo siguiente, que reorganicemos el Tahuantinsuyo. Él estaba viviendo en un virreinato que era el trasplante de la organización política de la monarquía hispánica, ¿no? Pero le dice, mira, esto no funciona, Felipe. Tú tienes que, lo que te propongo es que reorganicemos el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, ¿saben? Cusco está en el centro, hay 4 suyos, que son, digamos, cada suyo es la agrupación de ayllus, que es la unidad mínima, de marcas, que es agrupación de ayllus, y suyo. Y hay 4 suyos, y eso quiere decir Tahuantinsuyo. Entonces, le demos un suyo a los indígenas, un suyo a los moros, porque había musulmanes, evidentemente, un suyo a los negros, porque había africanos, evidentemente, y un suyo a los hispanos. Y tú ocupas el centro en el Cusco. Bueno, aquí hay 2 cosas bien interesantes, ¿no? Una es la propuesta y otra es la quijotada, digamos así, de que él en el libro aparezca como contándole lo que dice en el libro antes de que el libro se termine, ¿no? Entonces, en cuanto a la organización del Tahuantinsuyo, ya el esquema que tiene Guamán Poma en ese momento es este mapa, Quotation Mark, el Pontificial Mundo, ¿no es cierto?
en donde él pone, aquí están los cuatro suyos, ¿no es cierto? Los cuatro suyos, y Cusco en el centro. ¿Ah? Y entonces le pone las Indias del Poniente, ¿no? Y claro, está cerca del sol, porque en ese momento el norte no contaba, ¿no? En la brújula no se conocía todavía en Occidente para hacer el punto de orientación, el norte magnético, era el sol, como en todas las civilizaciones antes de la brújula. Y abajo pone una raya y abajo pone, no me acuerdo, Castilla, ¿no? Castilla en el centro, pero también él ve a Castilla como ve el Tahuantinsuyo, ¿no? Con los cuatro suyos. Entonces aquí, en el momento del barroco, no solamente empieza a aparecer una conciencia criolla, sino que empieza a aparecer una conciencia indígena, que está muy mezclado, porque al mismo tiempo tenemos en Perú, en el siglo XVII, después de Guamán Poma nace más o menos 1635, casi contemporáneo de Cervantes, y fallece en 1616. Pero el caso, digamos, el lunarejo, ¿no? Espinosa Medrano, que nace a comienzos del 17, y escribe el apologético a Góngora, ¿no? Es decir, un indígena que se integra, ¿cierto? Se integra a la conciencia criolla del momento. Y esto es muy interesante porque hasta finales del siglo XVII, la conciencia indígena está muy mezclada. Está Guamán Poma de Ayala, está Garcilaso de la Vega, que más o menos es contemporáneo de Guamán Poma. Los comentarios reales se publican en España en 1609, pero Garcilaso de la Vega es una especie de chicano o chicano de hoy, es decir, de alguien que está en el imperio viendo hacia su origen incaico. En México está Tezosomoc, Alvarado Tezosomoc, que nació antes de 1500, y Fernando Alva Ixtlilxóchitl, que nació más o menos a mediados del 16, falleció. Pero Tezosomoc, Guamán Poma y Ixtlilxóchitl optan por, digamos así, la cultura de la madre, la cultura inca, no la cultura del padre, que es en todos los casos es la cultura hispánica, excepto Tezosomoc. Yo creo que Tezosomoc era de madre y padre. Entonces ven ustedes que en el momento del barroco empieza a aparecer una tercera conciencia, que es la conciencia que podemos llamar indígena, es la emergencia del pensamiento fronterizo, de pensar en la frontera entre una cosmología que ha sido intervenida y una cosmología que interviene y no escucha. La cosmología que interviene es territorial, la cosmología que escucha no puede evitar estar en el borde, en la frontera. ¿Por qué? Y bueno, Guamán Poma está escribiendo esto desde su perspectiva, pero está dirigiéndolo a los hispánicos. El próximo, por favor, Daniel. Hay otros ejemplos que no voy a comentar porque no hay mucho tiempo, pero para el récord, ¿no? En Cusco está esta famosa Virgen del Cerro. Fíjense ustedes, ¿no? Es decir, una Virgen del Cerro, en el cerro, ahí les dan las manitas, con ya evidentemente todo el imaginario de la cosmología occidental teológica cristiana, y también ya la imagen del globo, ¿no? Y la coexistencia de los colonos, aunque sean, digamos, las altas élites monárquicas, y
los incas, ¿no? Es decir, aquí están los católicos, aquí están los incas, ¿no? Ahora, ¿cómo se entiende esto? Bueno, se entiende esto porque ya en la conciencia indígena, desde el siglo XVI, está esta concepción cosmológica que resume Pachacuti Yanqui en un conocido diagrama, ¿no? Que tampoco voy a explicar porque lleva mucho tiempo, pero evidentemente aquí tienen ustedes la dualidad, no hay binarismo, hay dualidad complementaria, no hay día sin noche, no hay mujer sin hombre, todo es complementario, no oposicional, ¿no? Entonces ven ustedes cómo este diagrama está en la base, detrás, digamos así, de la Virgen del Ser. Bueno, esto también hay un artículo mío del 2010, si a alguien le interesa, también se consigue en la web. La próxima, por favor. Bien, entonces, este pequeño comentario es para resituarme con respecto a cómo entra lo barroco en un momento de la idea de América Latina, ¿no? Y bien interesante porque esta primera pregunta, menciona el libro de Bragg, la attitude romane, the Roman attitude, la actitud romana, ¿no? Claro, el libro de Bragg es interesante, ¿no? Es un libro muy interesante que revela la angustia, digamos, de la latinidad francesa con respecto a el norte de Europa, ya en la formación de la Unión Europea. Y entonces él ahí lo que trata de hacer es que Europa es Roma, no Grecia, ¿no? Esto se lo deja más bien a los alemanes, a Heidegger, etcétera, ¿no? Bueno, entonces a mí me interesó el libro de Bragg porque me dio también elementos para no solamente pensar la relación colonial de España con las Indias, sino la relación de Francia con las Indias, ¿no? Porque, como digo en el libro, América Latina es una idea francesa, ¿no? Adaptada por los criollos, porque eran criollos en ese momento, eran masculinos los que dirigían todo, ¿no? Para quien no ha leído el libro, básicamente el punto es aquí que lo que menciona Bragg ya estaba en gestación desde el siglo XIX. Es decir, Francia toma el liderazgo de los países del sur, toma el liderazgo que tuvieron Italia, España y Portugal, pero al mismo tiempo se empieza a enfrentar con el crecimiento de Francia e Inglaterra en la expansión colonial y el pensamiento alemán, y fundamentalmente con la expansión de Estados Unidos hacia el sur. Es decir, aquí todo el problema comienza, digamos así, la búsqueda de una identidad latina, americana, comienza a partir de 1848, después del Tratado Guadalupe-Hidalgo y la guerra mexicano-estadounidense, cuando Estados Unidos se apropia de una enorme cantidad, ¿no es cierto?, de territorios que pertenecían a México, que es hoy todo Texas, hasta Colorado, todo California, Arkansas, todo este tipo de cosas. Entonces los franceses ahí vieron un momento de peligro del avance angloamericano hacia el sur, y entonces hace, entre otras muchas, dos cosas. Una, pone a Maximiliano como emperador en México y hace un lobby en América del Sur con los emergentes estados nacionales para encontrar ese nombre que termina siendo América Latina, ¿no? Bueno, la pregunta aquí es,
el cierto impulso civilizador, colonizador, que se remonta hasta los pueblos de Egipto. Esto lo menciona Braga, yo no hablo de esta... pero como dice la pregunta, reducido a América Latina y su colonialismo interno, ¿considera usted que este impulso llega a su fin al alcanzar América Latina, o sea que culmina en un futuro próximo sin volver a evolucionar? Y si no, ¿cómo asume que será el futuro de este impulso en América Latina? Uy, esta pregunta es grande, vamos a decir 2 o 3 cosas para comentarla, ¿no? No, el impulso colonizador, como dice aquí, civilizador, para mí hay que hacer una distinción entre antes de 1500 y después de 1500. Sí, antes de 1500 había expansiones y había, es decir, el Imperio Romano, la palabra colonialismo viene de las colonias romanas. Imperio, como ustedes saben, significa dominio. En fin, había antes de 1500 muchas ya civilizaciones fuertes que extendían sus dominios, ¿no? Persia, China, India, a lo que es hoy India, etcétera, los reinados de África, los aztecas, los incas, etcétera, ¿no? Pero en ese momento Europa estaba al margen un poco de todo esto, es decir, hasta 1350 más o menos, quizá un poco antes, sí, 1350 cuando la fecha del comienzo del Renacimiento, ¿no? Entre 1350 y 1500, Europa, lo que es Europa, es decir, la cristiandad occidental empieza a afirmarse en el Renacimiento, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Intelectualmente, culturalmente, financieramente, ¿no? Venecia, Génova, Florencia, se van convirtiendo en centros financieros muy potentes, y ahí tenemos toda la arquitectura renacentista que surge en esos momentos, ¿no? Entonces, en ese momento, Europa, la cristiandad occidental se va formando como Europa va construyéndose. Entonces podemos decir que en ese momento el eurocentrismo es un eurocentrismo normal, entre comillas, porque todas las civilizaciones se consideraban su centro. Jerusalén era el centro, Cusco era el centro, Beijing era el centro, es decir, lo que es llamado el ónfalos síndrome. Pero lo que distingue esa época es que, antes de 1500, es que ninguna civilización se imponía y controlaba todas las otras. Sí, había guerras, y internamente no era paraíso, había diferencias sociales, etc. Pero a partir de 1500 empieza un impulso civilizador, que es el impulso de la cristiandad marginada después de la pérdida de Jerusalén, y que, como sabemos, ¿no es cierto?, hay reuniones, bueno, en fin, hay muchas cosas aquí, y Colón estaba al tanto de todo esto, ¿no? Entonces, un impulso todavía no colonizador, pero es el impulso de la cristiandad por conquistar almas, ¿no? Y ganar terrenos que ha perdido frente al cristianismo del este, ¿no? La escuela ortodoxa, ¿no es cierto?, que va de Grecia a Moscú. Y ahí empieza otro tipo de eurocentrismo, es decir, hay el eurocentrismo del impulso colonizador, que empieza con España y Portugal y que no se termina, que Francia e Inglaterra continúan, también Holanda, y luego a partir de 1945 Estados Unidos, ¿no? Es decir, el impulso colonizador de Occidente va de 1500 a 2000. Y en este momento no es que se ha detenido el impulso colonizador, es que le han crecido los hijos que Occidente crió, ¿cierto? China, Rusia, Irán ya no
aceptan más ese impulso colonizador, y esto crea un poco gran parte de el caos en que estamos viviendo. Es decir, como lo decimos nosotros, es decir, Rusia, China e Irán están disputando el control del patrón colonial de poder que lo creó, lo gestionó, lo controló Occidente desde 1500 al 2000. Y ahí lo que decía antes, ¿no? Ahí empieza la pérdida de hegemonía del Atlántico Norte, porque han surgido estados fuertes que ya no creen en la homogeneidad del planeta y no creen que el estado débil que favorece al mercado sea conveniente para ellos y para ella. Entonces el impulso colonizador estamos todavía viviendo, pero lo estamos viviendo en un conflicto muy grande en donde la digitalización y el COVID tienen bastante que ver, ¿no? Pero ¿cómo asume que será el futuro de este impulso en América Latina? Bueno, en este momento en América Latina, digamos primero, basado también en lo que dije unos momentos antes, ¿no? América Latina es solamente la América de los descendientes de Europa. No es América Latina para los indígenas, ni es América Latina para los habitantes, para la diáspora africana. Ellos y ellas ya viven en Abya Yala, los indígenas, y en la gran comarca, los africanos y africanas diaspóricas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro aquí? El futuro es que en este momento estamos viendo una ascendencia fuerte de la reconstitución de las culturas afrodiaspóricas y de las culturas indígenas, desde los mapuches hasta los zapatistas, digamos así, ¿no? Y por otro lado, en lo que corresponde a América Latina, es decir, todos los gobiernos, no incluido el de Evo Morales, que, en fin, mucho que hablar también, pero es como Obama, ¿no? Es decir, un afro, una indígena en el gobierno, pero el Estado es un Estado creado de acuerdo al modelo de Europa y al modelo de Estados Unidos, es un Estado moderno colonial, ¿no? Entonces, América Latina, el futuro de América Latina, el presente de América Latina, y esto es lo que nos lleva un poco a cómo será el futuro, está en el conflicto entre la movilidad, ¿no es cierto?, de los últimos 20 años, 30 años, y si ustedes quieren, entre gobiernos de extrema derecha creciente y gobiernos progresistas. Veamos en este momento. Bolsonaro, Duque en Colombia, ¿no? Piñera en Chile. Estos son presidentes que yo les llamo reoccidentalizantes, es decir, que siguen el modelo reoccidentalizante de Estados Unidos, y reoccidentalizante quiere decir cómo Estados Unidos está reorganizando después de la pérdida de hegemonía y la entrada en el periodo de dominación. Es decir, la occidentalización fue un periodo de 1500 a 2000, empezó a resquebrajarse después de la caída de la Unión Soviética, la guerra de Irak, y Estados Unidos en este momento está en eso. Trata desesperadamente de reoccidentalizar, y ahí están todas las sanciones, las demonizaciones, etc. Y otra América Latina, digamos la que fue de Lula o de Dilma Rousseff, de los Kirchner, de Chávez, también evidentemente la de Evo Morales y también la de Correa, enfrentados a Occidente y abiertos a Irán, China y Rusia.
Brasil era uno de los grandes comercios de Brasil durante la era de Lula, era con Irán. En fin, entonces el futuro de América Latina está en este momento en esta movilidad. Es decir, en Argentina en este momento tenemos un presidente que yo considero óptimo en lo que se puede esperar en el Estado, en donde, y por otro lado, teníamos un Macri, que era más o menos un Bolsonaro, que era más o menos un Duque, era más o menos, es decir, los presidentes neoliberales, es decir, no que siguen el programa neoliberal. Entonces, el futuro de América Latina está entre la occidentalización y la reoccidentalización en lo que es latina y el creciente movimiento descolonizador, diría yo, que es la sociedad política de indígenas y afros, pero no solo de ellos, sino también de descendientes de europeas y europeos que ya están entendiendo qué ha pasado en la historia de América y están poniéndose del lado de indígenas y afros, también teniendo sus propios proyectos, ¿no? Y Quijano, Dussel, yo, Catherine Walsh, etcétera, somos eso. Somos descendientes de europeos. Catherine Walsh es gringa, ¿no? Pero ya no estamos ni con la occidentalización ni con la reoccidentalización. Evidentemente apoyamos a gente como Lula, etcétera, pero también nos damos cuenta que el Estado tiene sus problemas, sus limitaciones, aunque se pueda hacer algo. Bueno, pasemos al próximo. Sigue con el impulso, voy a ser más corto aquí porque ya dije bastante en el anterior, ¿no? Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, tenemos Francia, que invierte mucho en instituciones educativas africanas, y por otro lado tenemos China. Entonces la pregunta es, ¿cree que este impulso colonizador en general desaparecerá algún día o seguirá guiando el destino de nuestro planeta por siempre? Bueno, ahí yo no tengo una bola de cristal, ¿no? Entonces vamos a tener que un poco especular a partir del presente, porque es lo único que tenemos, ¿no? El futuro no está. Ahora, con relación a esto yo diría algo anterior, ¿no? A la pregunta de Cornelia, que el barroco estaba por un lado interno y por otro lado relaciones externas. No me acuerdo exactamente cómo está formulada la pregunta, pero ahí el problema para mí era lo que Cornelia estaba señalando, que de pronto, a partir del siglo XVIII, España, pero también todo el sur de España, pasa a ser ciudadanos de segunda clase en relación a Francia, Inglaterra y Alemania, ¿no? Es decir, ahí es cuando Kant inventa, y después también Hegel lo sigue, e inventa el sur de Europa. Y ese sur de Europa es todavía el rol que estos países tienen en la Unión Europea, ¿no? Y Grecia, bueno, pero Grecia es otra. Grecia no pertenece a la latinidad, es la cuna de la civilización occidental, pero la Troika no le dio un préstamo, ¿no? Cuando lo necesitaba. Entonces, ahí hay una diferencia imperial, intramural a Europa, y que se crea esa división entre el sur y el norte, que también se da en Estados Unidos entre el sur y el norte, ¿no? Y por otro lado está esa división entre metrópoli o países, estados imperiales y colonias, ¿no? Entonces, el barroco hispánico está por un lado no considerado, porque todo el pensamiento basado del norte de Europa, ¿no?
incluso el postcolonialismo y la postmodernidad, no bajan más allá de 1650. Si ustedes leen a Foucault, un gran pensador, no baja más allá de 1650 y no pasa más al sur del Mediterráneo que la frontera con el norte de África, ¿no? Es decir, entonces España queda ahí como ciudadanía de segunda clase. Y toda la leyenda negra contribuye también a esto. Entonces, ¿cómo se relaciona con esto? Es decir, estos dos ejemplos son dos ejemplos estupendos de cómo funciona hoy la reoccidentalización y la desoccidentalización. Francia, evidentemente, Unión Europea, Estados Unidos, desesperadamente tratan de mantener el privilegio que conquistaron durante 500 años. China no olvida, no va a olvidar la humillación de la guerra del opio. Y Rusia no va a olvidar la humillación de la caída de la Unión Soviética. E Irán no va a olvidar que los musulmanes fueron el enemigo de la cristiandad antes de 1500, pero se aceleró, se acentuó en 1500 con la expulsión de los moros de España, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es el impulso por mantener el privilegio, que Francia está en ellos, ¿no? Y por otro lado, el impulso de reconstituirse a sí mismos a través de estados fuertes, de reconstituir lo que Occidente ha destituido. Y en este momento no se trata de estar por o contra China, por o contra la Unión Soviética. Estos son todos binarismos del pensamiento moderno occidental. Como Quijano nos enseñó, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Ahí se está disputando la reoccidentalización y la desoccidentalización. Esta es una interpretación descolonial en la medida que es una interpretación que proviene de la historia del patrón colonial de poder, que es la retórica y la lógica que rigió la formación y consolidación y expansión de la civilización occidental. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Esto está muy oscuro, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo entre muchos, ¿no? Occidente sigue con el impulso civilizador. Sigue creyendo que la democracia de mercado no es un régimen totalitario. La mantención de la totalidad de conocimiento occidental no es un régimen totalitario, ¿no? Es decir, hay un régimen totalitario que trata de imponer la democracia como no totalitaria, pero es un poco como la guerra de Kosovo y otras muchas guerras, ¿no? Es decir, violar los derechos humanos para defender los derechos humanos, ¿ya? Y esto es lo que vemos nosotros a partir de la retórica de la modernidad, defender los derechos humanos. Y la lógica de la colonialidad, matar, violar derechos humanos para defender los derechos humanos, ¿no? Esta es la reoccidentalización, el impulso civilizador. Ahora bien, China no tiene un impulso civilizador. En ese momento, los comunistas lo tenían, la Unión Soviética lo tenía, pero la Unión Soviética es occidental. La Unión Soviética es hermano del liberalismo. El comunismo es hermano del liberalismo. Ambos aparecen en el siglo XVIII. Pero China y Rusia en este momento es otra cosa, Irán es otra cosa. Ninguno de estas tres civilizaciones proviene del impulso civilizador cristiano, que era la conversión, que se transformó en el impulso civilización y progreso con Inglaterra y Francia, y con el desarrollo y subdesarrollo con la entrada de Estados Unidos, y con la democracia de mercado
con el neoliberalismo, ¿no? Este no es... Entonces, ¿qué va a pasar en esto? No sé, pero por otro lado, en ese futuro está también la emergencia global de la sociedad política. La gente se está organizando a sí mismo porque se ya ha dado cuenta que ni el Estado, ni las corporaciones, ni los bancos, y para muchos, ni las instituciones religiosas, son una solución. Y entonces aparece este impulso civilizador, este impulso, digamos, decolonial. Y ya tenemos varios ejemplos, ¿no? Hay un ejemplo que se ha olvidado, pero que ahora sale a la luz, que es la revolución haitiana. La revolución haitiana no es la revolución de los héroes, sino la revolución del pueblo que se constituye como nación, como la Q, a partir de la reconstitución de las memorias africanas, ¿no? De espaldas al Estado, que en Haití es un problema desde entonces. A mí fue importante porque el Estado revolucionario se independizó de Francia, pero siguió como Estado. Y bueno, ahí cayó en las miserias y los esplendores del Estado. Y el asesinato del presidente Moïse hace unos días tiene que ver con esta historia, ¿no? Entonces lo que estamos viendo hoy, si sobrevivimos al COVID y a la crisis climática y la digitalización no nos esclaviza a todos y a todas y nos transforma no en inteligencia artificial, sino nos transforma en zombie, digamos, esclavizados por esta droga que nos ofrece tanto, ¿no? Entonces para terminar con este punto, sí, de 1500 a 2000 se organizó lo que Carl Schmitt vio muy bien, a mí con todos los problemas que sabemos tiene Carl Schmitt, pero no voy a tirar el niño con el agua. Carl Schmitt, como católico y en relación con la inteligencia conservadora hispánica, es un pensador europeo que ve que la cuestión empieza en 1500, lo que se llama Global Linear Thinking. Entonces, el Global Linear Thinking, que arma, él da un aspecto aquí que es la ley del derecho internacional, y el barroco está ahí en el medio, ¿no es cierto? Esta es otra manera de entrarle al barroco en la modernidad colonialidad. Él le llama a esto el segundo nomos de la tierra. El primer nomos era aquel donde no había un nomos que controlaba a todos los otros, que se imponía sobre todos los otros. Ese segundo nomos de la tierra, que es la formación, gestación, control del patrón colonial de poder por Occidente y la formación y consolidación de la idea de civilización occidental, se cierra para él un poco antes, para mí hacia el 2000, y lo que se abre en 2000 es el tercer nomos de la Tierra. Y el tercer nomos de la Tierra es ya la explosión de la universalidad, es la pluriversalidad, y en este sentido la descolonización no es un nuevo modelo universal, la descolonización es un conector. Es un conector con toda la gente de diferentes proyectos en el planeta que está tomando sus destinos en sus propias manos. Todo lo que yo estoy diciendo, lo que decimos a partir de Quijano, es cómo nosotros concebimos, practicamos, pensamos la colonialidad y la decolonialidad, y por eso les llamamos una opción. No es para nada la pretensión de un modelo universal, como son parte de las críticas modernas y posmodernas, que piensan que nosotros queremos hacer lo mismo que ellos, ¿no? Bien, así que en esto estamos, y yo creo que en este momento en América Latina, Abya Yala y la Gran Comarca, se pueden ver signos. Yo vengo de la semiótica, entonces busco signos por todas partes, signos de esta coexistencia de
occidentalización, reoccidentalización y descolonialidad. Y es importante pensar en la coexistencia y el diferencial de poder y no pensar que hay una posición y es un modelo y que un modelo nuevo va a surgir. Por eso es que mi aproximación al barroco buscó la coexistencia de lo destituido, que es Guamán Pomar y Ayala y muchos pensadores, activistas indígenas de esos tiempos. La manifestación afro todavía no se manifiesta en los siglos XVI y XVII, recién en el siglo XVIII empezamos a encontrar manifestaciones equivalentes a las de Guamán Pomar y Ayala. Bien, hoy ya hablé mucho tiempo, voy a tener que ser más corto. Pasemos a la siguiente. A ver cómo puedo ser más corto y terminar en unos 10 minutos, ¿no? Usted se refiere a la ideología de la latinidad que cifraba la identidad de Francia en torno al rol de las antiguas colonias. Eso ya lo hablé. Pero claro, esto es para hacer la pregunta. ¿Cómo se expresan ideologías actuales que desde otros contextos desean asumir el control de la matriz colonial de poder en los países latinoamericanos? Ve algunas redefiniciones propias de los tiempos digitales en la forma en que otros poderes integran a los países latinoamericanos en su propio imaginario. Yo creo que lo que acabo de decir ayuda a entender mi comentario sobre esta pregunta. En general, yo creo que estas dos ideologías son las ideologías de la reoccidentalización y la desoccidentalización. Y entonces estamos viendo la pugna. Por ejemplo, si Estados Unidos no pudo derrocar a Maduro, y de nuevo, ni lo uno ni lo otro. No voy a tomar partido si Maduro es dictador o si Maduro es socialista, si es bueno, si es malo. Lo que ocurre es que Estados Unidos fracasó varias veces en derrocar a Maduro porque Rusia y China lo están apoyando. Y Rusia y China lo están apoyando no por ideología, sino por intereses económicos. Y también, evidentemente, por la confrontación entre occidentalización y reoccidentalización. Y esto no es nuevo. Es decir, la idea de América Latina surge en una pugna entre el creciente expansión imperial de Estados Unidos y la creciente afirmación de Francia, ¿no? Entonces, es decir, subcontinentes como América del Sur, continentes como África, el sureste de Asia, la cosa está, pero no hay estado en este momento que escape a esta confrontación entre occidentalización y reoccidentalización. Y esto ocurre de manera muy distinta y mucho más compleja en el Medio Oriente, ¿no? Pero no vamos a hablar de esto, pero para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí los tiempos digitales? Pero también ¿qué tiene que ver el COVID, ¿no? Si repasamos un poco lo que ocurre con el COVID, Europa se está recuperando, Estados Unidos se está recuperando, China manejó esto de una manera magistral desde el comienzo, Taiwán también, Corea también, ¿no es cierto? En el momento en que Europa y Estados Unidos estaban explotando en infecciones y muertes, Corea, Taiwán, Estados Unidos, China, estaban ya en control de la situación, ¿no? Y lo digital, la tecnología, ¿no es cierto?, ayudó, bueno, no sé si ayudó, pero fue un instrumento fundamental para este manejo en Corea, en Taiwán y en China, ¿no? Pero hay otro aspecto, es decir, en este momento todavía países, estados del tercer mundo
están lidiando todavía con el COVID, mientras que Europa y Estados Unidos se están recuperando, ¿no? Entonces ustedes ven ahí la relación entre ideologías, sistemas de ideas y proyectos, no sé, porque el cinturón de la seda, la iniciativa del cinturón de la seda, es una iniciativa económica, ¿no es cierto? No es una iniciativa que trata de convertir a los pueblos a la civilización china, al menos por este momento. En tanto que el otro impulso civilizador es todavía mantener, como dije, la democracia, ¿no? La cuestión aquí que se presenta es para los estados, digamos así, menores y medios, de estados menores, ¿qué actitud van a tomar? ¿Van a ser serviles de uno o de otro sistema ideológico? ¿O van a decir, bueno, primero nosotros y después vamos a ver con quién establecemos relaciones? Y a mí me parece que el gobierno de Fernández en este momento ha tomado esa actitud. Relaciones con Europa, pero relaciones con China y con Rusia también. Apoyo a Evo Morales, a pesar de las protestas o del disgusto, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, ¿no? Así que por ahí va la cosa en cuanto a los países latinoamericanos, y que por en otro sentido, como dije antes, en otra orientación, está enfrentando cada vez más con la reconstitución y el resurgimiento de las civilizaciones indígenas y afro. Pasemos al siguiente. Usted menciona que se entiende América Latina como una categoría racial. Yo diría, pero no en términos de sangre y de color de piel. El racismo tiene poco que ver con la sangre y con el color de la piel. La sangre y el color de la piel son una justificación superficial, retórica de la modernidad. Una retórica para justificar la lógica del racismo, y la lógica del racismo es el control de un conocimiento que puede inferiorizar a gentes y a territorios. Y en ese sentido, América Latina, aún antes de ser América Latina, ya había sido racializada por Buffon y luego por Hegel. Entonces, ustedes recuerdan que Buffon decía que todos los pantanos y todas estas cosas, es decir, una naturaleza desordenada, es porque América del Sur era joven, ¿no es cierto? Bueno, después ya viene Hegel y entonces ya hace otro sistema clasificatorio. Pero el sistema clasificatorio de los países está en la mera organización del planeta, que ya estaba en la cristiandad y que se consolida en 4 continentes con la invención de América. O sea que el racismo, la racialización, es hacer gente, decir que gente son ontológicamente inferiores. Y porque son ontológicamente inferiores, son epistemológicamente deficientes. Y esa gente vive fundamentalmente en las márgenes de Europa, en el tercer mundo, en los países subdesarrollados, en los países emergentes, ¿no? China es racializado, ¿sí? China son amarillos. Rusia es racializado, son ortodoxos, no tienen escritura alfabética, tienen, en fin, tienen otra historia, nunca se han plegado a Occidente. Irán tiene otra, es decir, son musulmanes, etc. Entonces, Irán y los iraníes, los chinos y China, los rusos y rusas y Rusia, es un complejo racializado, demonizado e inferiorizado desde el primer mundo, desde los países desarrollados, desde el control del conocimiento de esos países desarrollados y de ese primer mundo que es el que clasifica. Y si tengo un minuto más, le voy a decir cuál es el trick, la trampa aquí.
Hay muchos ejemplos, pero le digo uno. Durante la Guerra Fría se divide el mundo primero, segundo y tercero. Primer mundo, Estados Unidos, Europa. Segundo, Rusia, China. Tercero, el resto. O sea que el primer mundo es parte de la clasificación. Pero el primer mundo es el único que clasifica. Ahí está la trampa. ¿Por qué? Porque el primer mundo controla el conocimiento. No es el tercer mundo que hizo la clasificación. Decimos, nosotros somos terceros. Y después vino Rusia y dijo, no, nosotros somos segundos. Nos contentamos con eso, ¿no? Entonces, el racismo es una categoría mucho mayor de la que se maneja hoy en la esfera pública, blancos y negros, musulmanes y religiosos, etc. Es una lógica incorporada en la lógica de la colonialidad y justificada por la retórica de la modernidad. Segunda pregunta, ¿cómo se puede marginar a partir de su lengua el castellano que hablan 30 países? El castellano efectivamente es quizás la segunda lengua más hablada después del mandarín. Se disputa esto, depende de quién hace las estadísticas. La segunda lengua es o bien el inglés o bien el español, pero ahí están. Pero, ¿en qué estamos hablando en la mayor parte del mundo en este momento? En inglés. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, que cuando España pasa a ser el sur de Europa, el castellano pierde categoría. Ya no es lengua de conocimiento fuerte, que son el francés, el inglés y el alemán. Sí, el castellano de Europa es demoted, no encuentro la palabra en español en este momento, es decir, rebajado de categoría entre las lenguas imperiales, ¿no? Entonces, el portugués, el italiano y el castellano son bajados de categoría, aunque el italiano mantiene su prestigio del Renacimiento, ¿no? Pero, de nuevo, el conocimiento fuerte a partir del siglo XVIII es francés-alemán en Alemania. Segundo, cuando el español pasa a América, una segunda rebaja, pasa a ser un lenguaje de las colonias, ¿no? Y este es cuando Borges escribió las alarmas del doctor Américo Castro, se refería a esto, la alarma del doctor Américo Castro, que nosotros aquí en Argentina y en América Hispana no estamos prestando atención a las reglas de la academia. Bueno, es un problema de Américo Castro, evidentemente no un problema de Borges y no un problema de la mayoría de nosotros. Y la tercera rebaja es cuando el español pasa a ser la segunda lengua nacional de Estados Unidos y pasa a ser la lengua de los latinos, latinas, latinex, ¿eh? Esto se entiende si entendemos cómo funciona el patrón colonial de poder, la lógica subyacente, y no nos perdemos en the highway of information y en el mega data. El mega data es una forma sensacional de reprimir el pensamiento, pero tenemos que salirnos de esto, pasar por ellos para encontrar las lógicas subyacentes. Una más, por favor. Bueno, esto ya dije mucho, así que voy a hacer también muy rápido porque todavía creo que queda otra. Esta es una confusión común. Se piensa que la política decolonial es una política del Estado. No, no. Es decir, esto ya lo vio Quijano en 1992. El Estado es es complejo. El Estado tiene su función. Por ejemplo, un Estado fuerte en China y en Rusia es muy importante para no ser destruido por Estados Unidos. El Estado también fuerte, digamos, a lo Lula o Evo Morales, etcétera, es importante para no dejarse tragar por el neoliberalismo.
Pero al mismo tiempo, el Estado hoy está entrampado en las relaciones interestatales y el pueblo, la nación, no cuenta. El pueblo, la nación no cuenta, es secundario, ¿no? Entonces, como dije antes, esto es un problema de occidentalización, reoccidentalización, y cómo los estados menores juegan sus cartas de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a las políticas internas. Las políticas internas, digamos, pro-neoliberales, anti-neoliberales y en negociaciones con China, Rusia, etcétera, etcétera. La decolonialidad no tiene nada que ver con esto, más allá de ayudarnos a entender qué está pasando a partir de la historia del patrón colonial de poder. La decolonialidad sí significa una visión de superación de la vida humana, lo cual no quiere decir en este momento que los gobiernos la van a aceptar. Pero el hecho de que los gobiernos no van a aceptar no quiere decir que nosotros no tengamos que seguir manteniendo y viviendo de acuerdo a un ideal de comunidad, de lo comunal, que el Estado y la sociedad, que la modernidad destruyó. Entonces la descolonialidad coexiste entre la gente de descendencia europea como nosotros, nosotras, inmigrantes, los proyectos indígenas, los proyectos afros, pero ninguno de estos proyectos piensa que el Estado los va a aceptar, al menos en este momento. Lo cual, repito, que el Estado no los acepte no nos debe importar para seguir manteniéndolo, pensando así, haciéndolo. Los zapatistas lo han hecho durante 25 años. Rojava, las mujeres de Rojava, la ginecología de Rojava, lo están haciendo en una situación mucho más difícil, entre turcos y sirios, etcétera, ¿no? Pero están creando esa organización de gobierno que no es estatal, ¿no? Pero con un pensamiento decolonial, ¿no? Ellos no se llaman así, pero yo lo veo como que parte de Öcalan, ¿no? El gran pensador kurdo que está todavía en la cárcel, pero que ha dado... Así que esta es una pregunta que a mí me parece importante porque está todavía enmarcada en las expectativas de la modernidad, ¿no? Y el pensamiento descolonial está desarticulando, está pensando de otra forma, ¿no? Y a esto lo que llamamos la decolonialidad. La decolonialidad no es una cuestión de resistir, sino de reexistir. Y esto no podemos esperar que los estados lo hagan. Al mismo tiempo, no podemos olvidar del Estado. Entonces, las protestas en Chile, las protestas en Colombia, las protestas que llevaron finalmente a la reelección de Arce y Choquehuanca en Bolivia. Esto tenemos que considerarlo también, es decir, es coexistencia. La próxima. Bueno, la próxima me preguntaba Cornelia cuál es mi posicionamiento frente a las críticas, y mencionaba dos, la profesora Silvia Rivera Cusicanqui de Jens y Tom, y doy otro ejemplo, ¿no? Una que se publicó en Claxo con respecto a las críticas de la idea de América Latina. Ahora, esto fue un pedido de Claxo, entonces cuando alguien me pide que me dirija a los críticos, yo lo hago. Pero no tomo ninguna iniciativa frente a críticas que andan circulando por ahí, ¿no? Pero como Cornelia me pregunta, voy a responder rápidamente. Sí, la profesora Silvia Rivera Cusicanqui es un problema, me parece, más de ego con mayúscula, ¿no? Todos tenemos nuestro ego. Y por eso, como alguien dijo, cuando vamos a un restaurante y cenamos con nuestra novia o nuestros amigos, ponemos la comida en nuestra boca y no en la boca de ellos o de ellas, ¿no?
Pero el ego agrandado, inflado, es el ego moderno, el individuo, ¿eh? El individuo que siente, que se siente herido, herida, etcétera, ¿no? Y esto no es una actitud para mí de colonial. Lo que pregonamos en la actitud de colonial es que el individuo no es nada sino comunal. Y todo el trabajo de colonial es precisamente para ir formando, relacionándonos en lo comunal, ¿no? Entonces, en este sentido, hay una larga historia con la profesora Kusikaki que no viene al caso aquí, pero yo lo veo más aquí como una crítica ad hominem, que no vale la pena prestarle mucha atención. Digo una cosa más, este artículo que menciona Cornelia fue traducido al inglés y fue enviado para publicarlo en South Atlantic Quarterly, una revista de Duke que dirige Michael Hart y que yo soy miembro del comité editorial. Entonces, cuando llegó el artículo, Michael me llamó y dice, Walter, ¿qué hacemos con esto? Y le digo, públicalo, porque esto le hace más mal a la profesora Kusikaki que a mí. Es decir, todas estas críticas, además de lo que menciona Cornelia, cómo se puede hacer decolonialidad en Duke, pero cuando le aceptan un artículo en Duke, voluntariamente lo publica. Pero yo lo veo así como, porque yo soy el personaje fundamental de ese drama, pero también es Quijano, también Catherine Walsh, también Iván Sanginés, ¿no? A mí lo que me da la impresión es que estas críticas muestran una total falta de ética profesional. Entonces, a esto ya no le puedo prestar atención y hablo aquí porque me lo preguntaron y hablo en privado con quien me lo pregunta, pero no tengo ninguna intención de sacar a la esfera pública esta cuestión. Jen y Tom es otra cosa. Jen y Tom son amigos, es decir, no nos vimos mucho, pero trabajamos toda una tarde en Viena en la traducción. Me fueron haciendo preguntas, etcétera, ¿no? Pero claro, como dice Cornelia, también objetan o mencionan que no presto atención al marxismo. Esta crítica es común. Desde la publicación de Historias locales, diseños globales, las críticas más fuertes vienen de varones posmodernos y marxistas, y a veces posmodernos y marxistas, ¿no? Bueno, ahí no hay mucho que decir porque estamos partiendo de premisas distintas, ¿no? Entonces yo lo único que puedo decir en esos casos es que tienen derecho a su propia opinión, es decir, a su pensamiento postmoderno. Tom y Jens objetan que no presté atención y dicen, bueno, es decir, no he escrito el ensayo que ellos hubieran escrito. Y eso está bien. Sí, tienen su propia también opinión. Para mí el fondo de la cuestión es la siguiente, más allá de todo esto que es chisme y anécdotas, ¿no? El fondo de la cuestión es esta. Si alguien hace una crítica que pone en cuestionamiento la lógica de mi argumento, entonces yo le presto atención. Pero si la crítica no pone en duda o cuestiona la lógica de argumento, para mí no tiene ninguna importancia. A no ser que me lo pidan, entonces hago una crítica, ¿no? Entonces lo que digo en ese caso es decir, bueno, las críticas de que o que no prestamos atención a esto, olvidan tomar en serio el argumento. Si toman en serio el argumento y dicen primero qué es lo que yo trato de hacer y después qué es lo que yo no hago, ya es más fácil conversar, ¿no? Pero la crítica desde afuera, que lo que yo no hice, lo que hice mal porque no presté atención a esto,
para mí son inconsecuentes. Y este artículo sí yo escribí porque fueron, comento aquí, dos críticas serias académicamente y serias éticamente, éticamente profesionales. Entonces ahí sí vale la pena entrar en diálogo, no a defenderme y a acusar, que esto es otra cuestión, ¿no? Este es el ego. No se trata de decir, oh, no se equivocaron. No, bueno, aquí ya son ideas importantes que se están poniendo en juego. Y las dos críticas que yo atiendo aquí, creo que eran 3 o 4, no solamente 2. 3 eran por lo menos. Que yo atiendo aquí, como digo, insisto, son éticamente responsables y académicamente serias. Y a eso sí, yo me posiciono ética y académicamente. Bueno, y termino aquí, y gracias por todo este tiempo que han ustedes aguantado. Daniel, volvemos a la pantalla común. Muchísimas gracias por este discurso, ¿no? Por este planteamiento de informaciones, de un gran panorama para nosotros en su conferencia. Muchísimas gracias. Esta última pregunta solo la planteaba porque estamos aquí en una facultad de traductores y nos encontramos también, ¿no? Siempre criticados por los dos lados entre las cuales queríamos mediar, ¿no? Las ideas, y por eso me interesaba especialmente su opinión, ¿no? En este caso. Me alegro que la hayas preguntado, si no, yo no hubiera hablado de esto. Muchísimas gracias por sus visiones tan amplias y sus comentarios sabios a las preguntas que le plantearon nuestros estudiantes y por el panorama que nos planteó, que nos mostró que ya se creó una tercera conciencia en el barroco de Indias hacia una coexistencia que vemos hoy en día de reoccidentalización y desoccidentalización y la resurrección de saberes indígenas y africanas, y vertientes de pluriversidad, complementariedad, coexistencia, de dinámicas tan contradictorias, ¿no? Que mencionaba en su discurso. Y eso realmente nos parece un eco, por lo menos, del barroco, ¿no? Del pensamiento del barroco, que era más bien un reconocimiento menos binario del pensamiento que vivimos hoy, sino que vio el mundo más complejo. Y en este sentido tal vez tenemos una conexión, ¿no? Con un pensamiento más barroco, menos binario, menos de la modernidad que la vivimos hacia hoy. Viendo el tiempo, casi solo me resta agradecerlo una vez más y agradecer a todos los participantes de nuestro ciclo por acompañarnos, por estar con nosotros, por las discusiones, por los planteamientos tan interesantes. Ya no veo a Alfonso aquí, si no hubiera dejado la última palabra para Alfonso de Toro, quien organizó este ciclo de conferencias en conjunto con nosotros. Sí. No, él me dijo que tenía que salir a las 7:30 porque tenía un compromiso desde antes, ¿no? Sí. Entonces, nada más que eso. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias en primer lugar a usted, profesor Mignolo, por esta muy rica, brillante conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, espero que haya contribuido a la conversación. Una cosa diría. Claro, si uno piensa en términos de coexistencia, no hay contradicción.
Son coexistencia de distintos proyectos. Y la contradicción aparece cuando se ve un solo proyecto. Están no complementarios en sí, a veces. No. Hay complementarios y hay quienes sí, están contradictorios en este sentido de ser complejos. Eso tal vez refleja un mundo barroco, un poco más barroco de que lo planificado, moderno. Sí, es cierto, es una coexistencia con diferencial de poder y ya. Pero en fin, seguir pensando, son cosas para seguir pensando. Muy bien, yo les agradezco a ustedes que me hayan dado 1 hora y media y hayan hecho las preguntas para que yo pueda explicar cosas que no hacen entendido bien o que, en fin. Pero no como que me ofendo porque no se han entendido bien, no, es parte de la conversación. Sí. Hay muchas cosas que yo no entiendo bien y que me la tienen que repetir para que... En fin, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Adiós y buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.